alabar y, para alabar y glorificar su nombre. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Aló? Sí, adelante. Vaya. Bueno, yo quiero invitarlos ahora a que abramos nuestras Biblias en Daniel 6:3. Vamos a obtener una pequeña oracioncita. Señor amado, bendícenos en esta mañana, permite que la tecnología no nos esté molestando y guíanos, Señor. Lo pedimos en tu nombre santo. Amén. El versículo dice en el capítulo 6, versículo 3 de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ah, al leer el libro de Daniel, nosotros encontramos que realmente había en Daniel un espíritu especial, superior. De hecho, en el versículo 13 nos dice que él tenía un espíritu superior. Eh, Saben que hay una flor eh, que muchos de nosotros vemos que se usan en bodas, en diferentes cosas. En Brasil se le usa para funerales. Se llama el clavel. Y esa flor se puede encontrar en varios colores. Se la usa en momentos así como dijimos que alguien se muere o en alguna boda. Pero un detalle interesante sobre esta planta, sobre esta flor, es que de donde brota este clavel, aunque la flor es hermosa, pero llama la atención el tallo del clavel. El tallo del clavel se mantiene recto, firme, no se dobla a menos que se le quiebre. Su perfume es suave y aparta así a los enemigos. Este día vamos a hablar sobre la vida eh, que no se avergonzó ante los hombres, solo ante Dios, cumpliendo el propósito de exhalar esperanza en una nación en la que estuvo obligado a vivir cautivo. Cuando nos ponemos a pensar la vida de Daniel, ¿verdad? Imagínense ser arrancado del núcleo familiar y luego ser llevado y convertido en eunuco. No es nada fácil. Pero después de la victoria de los medos persas sobre Babilonia, Daniel fue nombrado como uno de los 3 administradores en el reino por el nuevo emperador Darío, el Medo. Fue un papel en el cual el profeta rápidamente se destacó. Y esto lo podemos ver en Daniel 6, del 1 al 3. Como sucedió muchas veces, bueno, como sucedía muchas veces después de una conquista, el nuevo gobernante desea organizar la administración del reino conquistado a fin de establecer su autoridad y hacer que las cosas se encajen en sus objetivos de liderazgo. En la formación de su equipo, la primera cosa que un líder sabio hace es recoger informaciones y enseguida Darío supo que Daniel y su reputación de honestidad y de sabiduría, lo que la Biblia llama de espíritu superior, que él supo que él era un joven especial, bueno, un anciano especial a este tiempo. El diccionario de la Real Academia Española define el término superior como que excede a otras cosas en virtud, vigor o prendas, y así se particulariza entre ellas. El profeta Daniel, por lo tanto, era conocido en la corte como alguien que excedía el valor en comparación a los demás sabios de su época. El espíritu superior que en él se manifestaba
podía verse no solo en la resolución de casos difíciles, sino a través de su conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños y declaración de enigmas. Así nos lo dice en Daniel 5:12. Como acabamos de ver, la excelencia ha sido valorizada en gran manera desde la antigüedad y en el siglo XXI se está convirtiendo en la ansiedad de los que vivimos en este tiempo, ya sea en el área académica, en los negocios, en la política, en la economía o hasta en las relaciones personales. El mundo es cada vez más de quien alcanzó la excelencia. En la vida cristiana, la excelencia debe perseguirse como un medio de glorificar a Dios a través de la vida. Fíjese qué interesante, porque cada uno de nosotros hemos sido hechos para reflejar la gloria de Dios. Entonces, nuestra vida cristiana debe ser excelente, de tal manera que glorifique a Dios. Todas las diversas facultades que los hombres poseemos, cuerpo, alma y espíritu, nos las da Dios para que puedan ser educadas, disciplinadas y logren alcanzar el más alto grado posible de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito divino. Y al hacerlo, el hombre llega a ser colaborador de Dios. Toda facultad, todo atributo que el Señor nos ha dado debe ser empleado para glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Y al llevar el yugo de Cristo, al aprender diariamente la mansedumbre y la humildad de Jesús, Él nos puede usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes. En el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos la referencia a 4 ingredientes que formaron parte de la vida del profeta y que hicieron de él un hombre de espíritu superior, capaz de mantenerse continuamente recto. Veamos estos ingredientes. Para comenzar, vamos a ver la fidelidad a Dios. En Daniel 6:4 se nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era fiel a los principios de su fe, aun cuando las condiciones no le eran tan favorables, porque tenía confianza en la infalible orientación de nuestro Padre Celestial. Dios puso a Daniel porque este era un hombre de principios, un hombre que tenía un carácter genuino, un hombre cuyo principal propósito en la vida era vivir para Dios. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y angustia, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas. Es decir, cuando estamos en nuestros mejores momentos y somos felices, entonces ese mismo espíritu debe acompañarnos en los momentos difíciles. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe se extiende la mano hacia lo invisible y se
se agarra de las realidades eternas. La fidelidad de Daniel a los principios de su religión pueden verse claramente en el episodio de la dieta que fue propuesta por el rey Nabucodonosor, cuando Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey, en Daniel 1, 5 al 8. O cuando años más tarde, en Daniel 5, 24 al 29, él declaró al rey Balsasar la interpretación de la escritura en la pared. En ambos casos, Daniel corrió el riesgo de muerte al colocarse en favor de sus creencias. Cuando fue llamado por Belsasar para interpretar la escritura en la pared, probablemente por ese tiempo Daniel ya estuviera jubilado. Sin embargo, los verdaderos siervos de Dios jamás abandonan su ministerio. Al llegar al salón de fiestas, el profeta respondió al rey. No tuvo miedo de decirle la verdad. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin, le dijo. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En el caso de la dieta que el rey propuso a los jóvenes, esos alimentos eran los mejores de la tierra. Entonces, ¿por qué los rechazó? ¿Por qué los harían ceremonialmente inmundos? Más que la comida del rey era ofrecida primero a los ídolos, recordemos que esto era el caso, ¿verdad? Y ningún judío se atrevería a comer alimentos contaminados con la idolatría. Por eso, aunque corría el riesgo de desagradar al rey, Daniel y sus compañeros prefirieron mantenerse fieles a las enseñanzas que aprendieron de sus padres. ¿Cómo puede el pueblo de Dios resistir presiones que le empujan a conformarse con el mundo moderno? De acuerdo con Romanos 12, 1 y 2, los conformados son aquellos cuya vida está controlada por las presiones exteriores, pero los transformados son aquellos cuya vida está controlada por el poder interior de Dios. Daniel y sus compañeros eran transformadores. En vez de sufrir cambios, ellos los realizaban. Dios usó la actitud de fidelidad de estos jóvenes en medio de las pruebas para transformar la mente de gobernantes poderosos y para dar la gloria a su nombre en una tierra pagana. Entonces vemos que Daniel era fiel, fiel a sus creencias y a su Dios, y su vida lo reflejaba. Su conducta era irreprensible. El número 2. Noten que al final del versículo 4 de Daniel 6, el relato dice, refiriéndose a Daniel, ¿verdad? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Miren ustedes el testimonio de un hijo de Dios. Daniel era un hombre irreprensible. Sin duda es algo digno de alabar, tener un carácter tan impecable al punto de no poder ser acusado de ningún mal, ni siquiera por sus adversarios. El carácter de Daniel se presenta al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por la naturaleza y corrompidos por el pecado. El relato sobre la vida de Daniel fue un relato noble, lleno de sacrificio y resulta de ánimo para nuestros tiempos hoy en día. Podemos recibir esa fuerza para resistir con nobleza la tentación y con firmeza y con la gracia de la mansedumbre defender lo recto bajo la más severa prueba. Ser irreprensible involucra por lo menos 4 aspectos de la vida. Tener palabra, es decir, yo cumplir lo que me propongo. Por eso dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
decir la verdad y honrar el nombre de Dios, o honrar al mismo tiempo nuestro propio nombre. En Proverbio 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. También debemos de velar por lo que es honesto, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, como dice 2 Corintios 8:21. También debemos asumir los errores que hemos cometido. Daniel 9:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es importante aceptar los errores que cometemos. La tercera característica que tenía Daniel era que él construía buenas relaciones. El capítulo 6 de Daniel termina afirmando que en el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cómo fue posible que Daniel, siendo judío, cautivo, pudiera prosperar en las cortes paganas? Bueno, él adquirió el respeto de los reyes que iban sucediendo en el poder del imperio, porque era un hombre que sabía construir relaciones. Pero Daniel no solo construía relaciones con los monarcas de sus días. En Daniel 2:17 y 18 leemos, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, y Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. En este texto aparece 2 veces la palabra compañeros, que significa aquel que acompaña a un amigo. Por lo tanto, podemos afirmar que desde la amistad que mantenía por los 3 jóvenes judíos, al respeto por los gobernantes con quienes se relacionó a lo largo de más de 60 años, Daniel fue un hombre que supo construir buenas relaciones y esa conducta le rindió prosperidad, el respeto y el aprecio hasta de parte de los reyes a quienes sirvió. Aparte de eso, Daniel tenía una vida de oración. En Daniel 6:10 leemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía todo el tiempo. La oración en la vida de Daniel no era algo accidental, sino un hábito rutinario. Si no hubiera sido así, él habría cedido, encontrado disculpas para no continuar con su vida de oración fiel. Podría haber cerrado las ventanas y orado silenciosamente 3 veces al día, o podría haber dejado la ciudad para orar en algún otro lugar. Sin embargo, eso hubiera sido incredulidad y cobardía, y el Señor habría retenido su bendición. Un hombre de oración como era Daniel teme solo al Señor, y cuando se teme al Señor no hay nada más que temer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Había un teólogo que dijo, usted ora para donde dirige su rostro, para Jerusalén o para Babilonia. La mayor parte del mundo comienza el día mirando hacia el propio mundo, esperando conseguir alguna cosa de él. Pero el cristiano mira hacia el Señor y para sus promesas y entra en cada nuevo día por la fe. La perspectiva determina los resultados y cuando miramos al Señor en busca de orientación y ayuda cada día, sabemos que lo que suceda estará en sus manos y no tendrá nada que temer. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual
y no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Un defensor de la oración eficaz dijo: ore pidiendo una fe que no encogerá cuando fuere llevada por las aguas de la aflicción. Daniel tenía ese tipo de fe. Había caminado con el Señor por más de 80 años y sabía que su Dios no lo abandonaría. Al final, el Señor no había salvado su vida dándole sabiduría cuando tuvo que interpretar el sueño del rey y no había librado a sus 3 amigos del horno del fuego. Daniel tenía una copa de la profecía de Jeremías 9:2, de modo que debe haber leído: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sin duda, él respondió diciendo: ni hay nada que sea difícil para ti. En Jeremías 32:17. Un cristiano que sabe arrodillarse en oración no tiene ningún problema en permanecer en pie por la fuerza del Señor. Para concluir, mis estimados hermanos, la vida de excelencia que Daniel vivió en la corte real es un mensaje poderoso al pueblo de Dios que vive en un mundo no menos pagano que el de los días cuando vivió el profeta. Un mundo que manda a que nos dobleguemos ante sus dioses modernos, para los que estamos siendo atacados por el enemigo y sufrimos por tratar de vivir una vida de fidelidad. Como Daniel, que era irreprensible, estamos construyendo relaciones y procuramos tener una comunión intensa con Dios a través de la oración. Debemos recordar que al enfrentar el horno de fuego o el león que ruge, estaremos bajo los cuidados del Señor y que Él cumplirá sus propósitos divinos para su gloria, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vivimos en los tiempos finales del tiempo del fin. Tal vez estemos pasando por circunstancias que nos impiden alcanzar, como Daniel, un espíritu superior. Pero el llamado de Dios para ti y para mí es que revirtamos ese cuadro de fracaso que tal vez hemos instalado en alguna área de nuestra vida y que busquemos la excelencia. Dios desea para usted, para mí, que nos levantemos y nos dispongamos a llegar a nuestro blanco, que es llegar a nuestra tierra prometida que el Señor nos ha en tantas promesas dadas, ¿verdad? Esta mañana deseo para ustedes un feliz día y que el Señor les acompañe, nos ayude a tomar decisiones para ser excelentes en el servicio de Él. Que Dios me lo bendiga, hermanos.